Bendecido día para todos ustedes, mis queridos amigos, mi querida familia. Espero que se encuentren bien. Lluvia de bendiciones como siempre. Am, Me alegra poder estar aquí nuevamente compartiendo otra lección con ustedes. Les agradezco de antemano por su tiempo, por sus comentarios y sus bonitas palabras motivadoras, ayudándome a continuar haciendo esto. Le agradezco que demuestren su apreciación por el mensaje. Esto todo es para la gloria de Dios y para el beneficio de nosotros, porque como hemos compartido en versos anteriores, haciendo esto nos motivamos uno con otros a hacer lo correcto delante de Dios, lo cual nos ayudará a acercarnos más a Él y hacer las cosas de la manera que Él espera de nosotros. Ustedes saben lo que hacemos aquí, como siempre. Los voy a invitar a que busquen sus Biblias, un pedazo de papel, un lapicero para que tomen nota y así la puedan revisar más tarde. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar de una vez. El tema de hoy es el producto de la verdadera fe y la devoción a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos nosotros esperar por nuestra fe y nuestra devoción a Dios, nuestro servicio a Él? ¿Cuáles son las cosas que Él nos promete mientras estamos aquí que vamos a recibir? ¿Qué es lo que se nos dice en su palabra, la Biblia? Porque hay muchas ideas ahí en el mundo de qué como cristianos podemos esperar y nos vamos a enfocar en eso. Y este tema comenzará expandiendo un poquito en los puntos que cubrimos en la semana anterior, hablando de los últimos días y de las cosas que se iban a estar viendo y de lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Así que vamos a comenzar con la primera escritura. La vamos a encontrar en el libro de Colosenses y allí vamos a ver el capítulo 2, versículos 6 al 8. Esa es la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Y esto lo vamos a leer de la nueva versión internacional. Colosenses 2, 6 al 8. Y allí dice: Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Pausemos ahí por un segundo. Aquí se nos dice que como recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, dice que vivan en Él, arraigados en Él, edificados, confirmados en nuestra fe. Mis hermanos, mi familia, de la manera que nosotros hacemos esto es a través de nuestra obediencia, nuestra dedicación a aplicar su palabra en nuestra vida, su ejemplo, su modelo en nuestra vida. Y ahí al final dice llenos de gratitud. Y ese es un punto en el que debemos pensar y llevar en cuenta, porque nosotros vivimos en un mundo ingrato, en un mundo donde la mayoría de las personas creen que Dios y nuestro Señor Jesucristo nada más están ahí para nosotros pedirle cuando nosotros tenemos un problema o cuando tenemos una necesidad. Como que ellos nada más están ahí para darnos sin esperar nada de nosotros en retorno. Y eso no es la realidad. De la misma manera que venimos a ellos con problemas cuando necesitamos algo, debemos de tenerlos pendientes cuando ellos nos ayudan, cuando ellos proveen para nosotros, a darle las gracias. Muchas veces la gente no agradece que no nos hace falta comida, que siempre tenemos algo, aunque no sea extraordinario, pero que no nos acostamos con hambre. Hay tanta gente en lugares alrededor del mundo que no tienen la comida, que no tienen agua, que no tienen lo básico. Hay personas que no tienen la salud, que no pueden caminar, que no tienen el privilegio de ver la luz del día.
cosas que nosotros no le damos mente, lo bendecidos que somos y lo privilegiados que somos. Y debemos de tomar eso en cuenta como cristianos, de tomar la oportunidad cada día de darle las gracias a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesús por todas las bendiciones, por poder levantarnos, por la fortaleza que tenemos para trabajar, que no nos hace falta la comida, que no andamos desnudos, que tenemos un techo, que tenemos el privilegio y la bendición de su palabra, la cual es una guía, una fuente de vida para nosotros. No debemos, no debemos demostrar el mismo espíritu y la misma actitud que tiene este mundo de gente ingrata y malagradecida, que nada más busca a Dios cuando necesita, pero que se le olvida agradecer cuando tiene. No solamente lo necesario, pero muchos de nosotros tenemos más de lo necesario, tenemos en abundancia. Y con eso en mente, mire qué interesante cómo el apóstol Pablo, que fue quien escribió esta carta a los Colosenses, continúa. Después que nos da ese recordatorio, mire la advertencia que nos da el apóstol Pablo allí. Y dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Cuídese o tenga cuidado que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía. Esa filosofía engañosa y vana proviene del mundo, no de Jesús. Y eso es algo en que vamos a enfocarnos bastante hoy. ¿Por qué? Porque en este tiempo se está viendo lo que se conoce ¿cómo se dice? El evangelio de prosperidad. No hay nada malo con la prosperidad, pero no de acuerdo a la forma que el mundo lo presenta. Que mucha gente viene a Dios porque quieren una casa, que quieren cosa material, que no quieren ser pobres, que quieren tener la oportunidad de viajar, de tener cosas materiales y todo eso. Y ellos creen que el servicio a Dios es como un contrato para que Dios les dé esas cosas. Sin embargo, eso no es una ideología que tiene raíz en la Biblia, es una ideología que tiene raíz en el mundo. Porque en ningún lado en la Biblia encontramos que Dios nos va a hacer ricos, que nos va a dar todo lo que nuestro corazón desea en cuanto a lo que tiene que ver con lo material. Al contrario, como vimos la semana pasada en una escritura, el perseguir el dinero o el amor al dinero y todo lo que el dinero compra es la raíz de toda clase de mal. Entonces, esa ideología que se origina en el mundo, el evangelio de prosperidad o el evangelio de riqueza que muchas de estas super iglesias están promoviendo, no tiene raíz en la Biblia, y nosotros como cristianos debemos de tener bien claro, como vamos a ver hoy, cuál es el verdadero producto de la fe y de la devoción a Dios, que no tiene nada que ver con Dios hacernos a nosotros ricos o prominentes o famosos. Y con esa advertencia que el apóstol Pablo dio, también vaya conmigo a la primera carta a Timoteo, capítulo 4, y allí vamos a ver versículos 1 y 2, porque también destaca puntos importantes con relación a eso. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Y eso también lo vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. Y allí dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida.
Algunas traducciones dicen que tienen la conciencia como que se les ha sellado con una plancha caliente y que tienen la conciencia que ya no sienten, no pueden discernir o distinguir lo bueno de lo malo. Ahí dice que en los últimos tiempos habrían personas que abandonarían la fe siguiendo estas enseñanzas, estas doctrinas diabólicas o doctrinas inspiradas por demonios. Esos ideales y esas enseñanzas de estos hipócritas embusteros que tienen la conciencia endurecida. Esas doctrinas, esas enseñanzas que se originan con los demonios o diabólicas, están en todo el mundo, en las iglesias, a manos de pastores y maestros religiosos que están compartiendo o que están inculcando en la mentalidad de la gente estas falsedades que no tienen origen en la Biblia, que lo único que llevan a la gente es a sentirse descontentos y desconformes con Dios, porque lo que ellos están enseñando no es conforme a lo que está en la palabra de Dios, la Biblia. Son falsedades. Como dice, hay falsedades que se originan con demonios, doctrinas diabólicas. Y nosotros como cristianos debemos de tener eso muy en cuenta y de ser bien cuidadosos con eso. También ahí, mientras estamos en el libro de Timoteo, vamos a ver la segunda carta a Timoteo, ahora capítulo 2, versículo 15. Esa es Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 2, y allí vamos a ver el versículo 15. Y esto lo voy a leer de la versión La Reina Valera. Allí dice, segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Nuevamente, procura con diligencia. Debemos de ser diligentes, debemos de trabajar en esto con urgencia, con dedicación. Presentarnos a Dios como una persona aprobada, que no tiene nada de qué avergonzarse. Mis hermanos, debemos de revisarnos. ¿Tenemos nosotros algo que nos hace sentir avergonzados cuando nos reflejamos en la palabra de Dios? Cuando vemos y estamos viviendo conformes a lo que está en la palabra de Dios. Porque si hay algo de lo que nosotros nos sentimos avergonzados o que nos damos cuenta que no está correcto, entonces debemos de trabajar en eso. ¿Por qué? Porque queremos ser aprobados por Dios. Aprobado por Dios, no por el mundo. La opinión de lo que la gente en el mundo que anda persiguiendo riquezas y el estilo de vida que es promovido por nuestro enemigo y sus demonios, las opiniones de esa gente no importan. Que digan lo que quieran. Pero de quien debemos preocuparnos es de la opinión de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos en quien nuestra vida futura depende. En la mano de lo que nuestra vida futura está. Lo que ellos piensen de nosotros es lo que tiene importancia o lo que debe importarnos. Por ellos es que nosotros realmente queremos ser aprobados. Y a ellos no lo podemos impresionar ni con riquezas, ni con cosas vanas, ni con carros modernos, ni con millones de dólares. Nada de eso importa a los ojos de ellos. Lo que vale delante de ellos es nuestra obediencia, que apliquemos y vivamos por nuestra fe, por nuestra devoción a ellos. Ok, ya que esos puntos están recalcados,
¿Qué dice la Biblia? Que nosotros como cristianos, mientras estamos aquí y también teniendo en mente lo que viene para el futuro, pero mientras estamos aquí, ¿cuáles deben ser nuestras expectativas? ¿Qué es lo que en realidad nosotros esperamos recibir cuando vivimos con una fe verdadera y con devoción a Dios? Y para esto, los voy a invitar ahí nuevamente, si están en la segunda carta a Timoteo. Ahí vamos a ver el capítulo 3, el versículo 12 de la segunda carta a Timoteo. 3:12. Y esto lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Segunda carta a Timoteo 3:12, y dice allí: Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Leamos eso nuevamente. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Jesucristo. Los que quieren vivir una vida piadosa o los que quieren vivir con devoción piadosa, devoción a Dios, aplicando su fe, van a ser perseguidos. No dice, los que quieren vivir con devoción piadosa van a tener yates, aviones privados, cuenta de bancos con millones de dólares, van a poder viajar todo el mundo haciendo lo que a ellos les plazca. Eso no es lo que dice. No, al contrario, dice, van a ser perseguidos. Ese fue el ejemplo de lo que nosotros vimos que ocurrió con los apóstoles y los sirvientes de Jesucristo allá en el siglo I. Y lo que viene pasando desde ahí para nuestro tiempo. Como hemos visto, estos son los últimos tiempos. Se ha visto persecución, asesinatos, atrocidades que se han cometido en contra de aquellas personas que le sirven a nuestro Señor Jesús fielmente, que se adhieren a lo que la palabra de Dios dice, que aman más a Dios que cualquier cosa que este mundo le pueda ofrecer, y están dispuestos hasta entregar su vida por su lealtad, su obediencia y su fidelidad a Dios. ¿Es esa la mentalidad que nosotros tenemos como cristianos? ¿Amamos nosotros a Dios a ese mismo grado que estamos dispuestos a perder nuestra vida de la manera que esos fieles siervos de Dios lo hicieron? Mis hermanos, tenemos que tener eso en cuenta. No debe ser una sorpresa para nosotros que como cristianos fieles seamos perseguidos. No debe ser una sorpresa para nosotros que la gente crea que estamos perdiendo el juicio, que nos critiquen, que nos relajen, que digan, o sea, demasiada estricta. Esa no vive, no disfruta la vida. Mira, ahí con una Biblia para arriba y para abajo. Todo lo que habla de Dios. El que nos critiquen de esa manera no nos debe dar ni frío ni calor. Al contrario, como mencionó Pablo y Pedro, debemos de regocijarnos cuando se burlan de nosotros, cuando nos critican, porque estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Eso debe de ser una fuente de felicidad, porque si no estamos viviendo de acuerdo a la manera que al mundo le place, que el mundo nos persigue, entonces es porque estamos haciendo lo bueno, lo que a Dios le place. Así que tengamos eso en cuenta, mis hermanos, que aquí no se nos dice que vamos a tener todas las cosas que Satanás y este mundo ofrece, al contrario, que vamos a ser perseguidos, criticados, maltratados, ejecutados por nuestra felicidad, por nuestra fidelidad, por nuestra lealtad y nuestro testimonio sobre nuestro Señor Jesús. Pero eso no es una cosa que debe de aterrorizarnos a nosotros, porque sabemos la promesa que se nos ha dado, que la vida en este mundo de toda manera es temporaria, no estamos aquí para vivir para siempre, pero estamos
almacenando nuestros tesoros en el cielo, porque esa es la vida que andamos persiguiendo. En realidad, esa es la vida verdadera, la que a nosotros nos debe de importar. Ok. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 18, nuestro Señor Jesucristo dijo que un esclavo no es más grande que su maestro o que su, vamos a decir, que su jefe o mayordomo. Dice que si a él lo persiguieron, quien es nuestro líder, ¿qué podemos nosotros esperar que pase con nosotros? También nos van a perseguir. Él nos dijo eso. Si lo persiguieron a él, debemos esperar que nos persigan a nosotros también. Que se nos calumnie, que se nos maltrate, hasta que se nos mate. Y eso es algo que debemos tener claramente, que puede ocurrir. En el libro de Marcos, capítulo 8, versículos 34 y 35, por ese mismo conocimiento que nuestro Señor tenía, ¿qué dijo él? Que agarremos nuestra cruz o que carguemos nuestra cruz o nuestro madero de tormento. ¿Por qué? Porque en la vida de un verdadero cristiano no es algo fácil. Es algo que cuesta sacrificio, esfuerzo. Es algo para lo que hay que tener fortaleza. Porque no estamos viviendo ya para nosotros mismos, para nuestros gustos, nuestros placeres. No estamos yendo por el mismo camino que el mundo va. Y cuando el mundo va por un lado y nosotros vamos por el lado contrario, somos objetos, nos convertimos en objetos de persecución. Pero no debe de ser sorpresa para nosotros, mis hermanos, porque Jesús y los apóstoles, nuestro Padre Celestial en su palabra, se encargó de dejarnos saber exactamente lo que nosotros debemos de esperar para que estemos preparados, para que cuando estas cosas pasen, no nos sintamos como que Dios nos ha abandonado, como que no hay esperanza. Al contrario, debe de ser, como mencioné anteriormente, una razón de gozo para nosotros. Porque si el mundo nos ve como malo, es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y no debemos de tener miedo de sobresalir como luces en un mundo de oscuridad. De que nuestra diferencia se note, no porque estamos siguiendo al mundo, sino porque estamos siendo fieles y obedientes, viviendo por nuestra fe y nuestra devoción a Dios. Los voy a invitar que vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 10. Y allí vamos a ver versículos 32 al 39. Mateo 10, 32 al 39. Esto lo vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. Y esto es algo que quizás muchas personas han escuchado, una lectura, pero la gente no realmente no entiende el peso que estas palabras tienen. Porque en el diario vivir uno lo ve. Hay mucha gente que son cristianas, pero como que no entienden qué realmente significa estas palabras. Mateo 10, del 32 al 39. Vamos a ver allí unos puntos esenciales que nuestro Señor Jesús explicó cuando estuvo aquí en la tierra. Y allí dice: a cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Deténgase ahí por un momento. A quien me confiese o a quien no le dé miedo de dar testimonio sobre mí, de decir que tiene fe en mí, no solamente en palabras, pero en práctica. Dice que a quien viva de esa manera, que no tenga vergüenza de dar testimonio de Jesús, a quien no niegue a Jesús, él también no lo va a negar en el cielo delante de su Padre. Pero si nosotros lo negamos,
Si nosotros nos avergonzamos de dar testimonio de Jesús, Él también se avergonzará de nosotros y nos negará delante de su Padre en el cielo. Piense eso por un momento. Hay casos e instantes donde la gente trata de esconder sus creencias porque no quieren ser criticados o vistos como religiosos y personas estrictas. Y tratamos como para poder caber en esos grupos, como de ir con la corriente y de quedarnos calladitos, de no demostrar la fe que tenemos o de no hablar de ellas. Pero yo le tengo noticia, mis hermanos, y así es que nosotros nos sentimos y queremos impresionar a los del mundo y caber con ellos más que con Dios, entonces la espiritualidad de nosotros no es verdadera. La fe de nosotros no tiene raíces en nuestro corazón, porque para nosotros debe de ser prioridad. Lo más importante debe de ser nuestro Señor Jesús. El amor, como vimos antes, el amor incondicional por nuestro Dios, por nuestro Creador, por Jehová, por Yahvé, y su Hijo, a quien Él mandó a la tierra a morir por nosotros, para poder adoptarnos a nosotros como hijos y perdonar nuestras ofensas. Y nosotros nos avergonzamos porque nos interesa más impresionar a la gente, lo que ellos piensen de nosotros, que lo que nuestro Creador y nuestro Señor, quien se entregó por nosotros, piense. Debería de darnos vergüenza, en realidad. Pero eso no es de que no, pero yo no sabía, eso no está en la Biblia. Eso debe de ser una obligación de cada pastor, de cada sacerdote, de cada persona que guía a una iglesia. Asegurarse que los que van entiendan esto. Que nosotros, nuestro enfoque, nuestro objetivo primordial debe de ser de complacer a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús. Debe de ser nuestra fuente de alegría, lo que nos motiva a hablar, no importa dónde estemos, quién esté ahí. Que no nos avergoncemos de dar testimonio sobre Él. Y el versículo 34 continúa diciendo, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Paremos ahí nuevamente. Jesús, como dice ahí, yo no vine a traer paz a la tierra, sino división, a traer una espada, conflicto. Los enemigos de un hombre serán la gente de su propia familia. Y eso lo vemos. Porque hay hogares donde una persona está tratando de servirle a Dios y los demás están tratando de seguir al mundo. Y eso crea conflicto y persecución. Hemos visto a través de la historia que hay gente que denuncian a los cristianos en la casa, a las autoridades, cuando hay persecución de cristianos. Que los mismos hijos entregan a los padres a los hijos. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él vino no a traer paz, sino conflicto. Porque ahí se sabrá quién es suyo, quién le pertenece a Él, quién le sirve de corazón. Y quien hace lo correcto debe de saber esto y de estar preparado mentalmente que esto puede pasar. Y de tener la fortaleza mental, espiritual, que si esto pasa, pues eso no nos debe de dar miedo. Y no debemos de tratar de complacer al familiar, que para hacerlo sentir bien a ellos abandonemos nuestra lealtad y nuestra felicidad, nuestro amor por Dios. Por eso continúa diciendo en versos 37 al 39, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí.
El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferre a su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Mis hermanos, eso está más claro que el agua. Nosotros no podemos escoger abandonar nuestra fe, nuestra convicción, los principios que están en la Biblia para acomodar los sentimientos de un familiar, para hacerlo a ellos sentir bien. Y en este tiempo eso es algo que vemos especialmente aquí en este país, donde hay padres que quizás tienen ciertas creencias. No vamos a decir que sean perfectos, pero tienen ciertas creencias y convicciones con las que ellos crecieron. Y ahora, con la introducción de todas estas doctrinas y enseñanzas de demonios, ahí ve uno los padres abandonando sus ideales, su creencia, su fe, para apoyar las cosas malas que sus hijos están haciendo porque no lo quieren hacer sentir mal. En esos casos estamos demostrando más amor por el familiar que por Dios. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesús? El que hace eso no es digno de mí. Entonces, eso no significa que esto no está diciendo que vamos a tener una vida fácil, que todo va a ser color de rosas y vamos a estar caminando en pétalos. Al contrario, esto nos está indicando que la vida como un cristiano va a ser difícil, que vamos a sufrir persecución, que vamos a tener conflicto, incluyendo con nuestras propias familias, con los que viven con nosotros en nuestro hogar. Pero lo que importa es nuestra integridad. Porque como hemos visto, al final del día es individualmente que cada quien le va a rendir cuentas a Dios, que cada quien va a ser juzgado. No podemos venir a decir en el futuro, en el día que nos toque pararnos delante de su trono, decir, bueno, tú sabes, yo no quise que ellos se sintieran mal. Yo hice lo que hice por amor. En realidad, esa es la mejor excusa con la que nosotros vamos a decirle a nuestro Señor. Cuando Él nos dice aquí, el que no me ama a mí más que a todo, no es digno de mí. Ese plan no nos va a salvar. Así que es importante que nosotros estemos claros, que nosotros tengamos la expectativa clara de qué es lo que nos viene cuando nosotros somos fieles, cuando somos leales a nuestro Dios. Pero ahora, ¿significa esto que que todo lo que nos viene a nosotros es sufrimiento, es persecución, es tortura? No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Porque sabemos, como escribieron los apóstoles y como nos dijo nuestro Señor, la paz que viene con nuestra lealtad, con nuestra fidelidad, no se compara a nada que este mundo nos dé. En el libro de Salmos, capítulo 1, del 1 al 3, dice que aquel que se deleita en la ley de Dios, noche y día, que será como un árbol frondoso plantado cerca del agua, el follaje del cual no se marchita y que da su fruto a su propio tiempo. Salmos 37:11 dice que los humildes y los mansos tendrán abundancia de paz aquí en la tierra. El libro de Proverbios, capítulo 3, del 1 al 6, dice que en la obediencia, el conocimiento y la obediencia a Dios trae larga vida y paz. No es que vamos a tener riqueza y todas estas cosas, pero lo necesario, lo vital, cuando ponemos a Dios primero, como dice Mateo 6:33, todo lo necesario Él se va a encargar que nosotros lo tengamos. Y eso es lo que debe de ser importante para nosotros, no las ideologías que están promovidas en este mundo, que se originan con doctrinas, enseñanzas de demonios.
También mientras estamos ahí, en ese mismo capítulo, Mateo 10, mire lo que dice el versículo 28. Mateo 10, 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. No teman a los que matan el cuerpo solamente, sino a quien puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Mis hermanos, en este mundo podemos ser perseguidos, podemos ser matados, podemos perder la vida en el cuerpo, pero ellos no pueden matar nuestra alma. Nosotros somos los únicos que podemos ponernos en la posición donde nuestra alma sea destruida. Por eso también dijo Jesús que el que trata de aferrarse a su vida física y vende su alma, vamos a decir, por extender la vida en este mundo, la va a perder. Quizás hagamos algo que nos comprometa a nuestra salvación en este mundo. ¿Por qué? Por añadir unos cuantos años más de vida aquí, en el cuerpo, viendo toda la maldad, todo el sufrimiento, plagados nosotros mismos con problemas de salud, con depresión, con cosas que nos roban la alegría. Vamos a comprometer nuestra salvación, la salvación de nuestra alma por unos cuantos añitos extra en este mundo. ¿Y después qué? ¿Y en el futuro? ¿Qué nos va a venir? No podemos esperar salvación. Entonces, mis hermanos, estas son cosas que debemos tener claramente. No debemos de avergonzarnos de nuestro Señor. No debemos de abandonar sus enseñanzas, lo que está en la palabra de su Padre, en la guía que se nos ha dado para tratar de conseguir las cosas que este mundo ofrece, que nos van a llevar a la perdición, no a la salvación. Y yo sé que este no va a ser un mensaje que a la gente lo va a hacer sentir bien, porque el objetivo no es que uno se sienta bien, es que uno aprenda y que veamos la urgencia de los tiempos que estamos viviendo. Que no podemos desaprovechar la oportunidad que tenemos ahora para alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Que debemos dejar los ideales del mundo, los engaños, las falsedades que se originan con demonios. Debemos dejar eso a un lado y enfocarnos en la realidad. Sí, quizás no sea placentera saber que no vamos no debemos perseguir riquezas, pero a la misma vez, piense usted cuántos millonarios no hay, como hemos hablado anteriormente, que se quitan la vida, que no hay nada que los satisfaga, porque es una mentira. Las riquezas no trae felicidad, no trae satisfacción. Es todo lo contrario, trae miseria, trae depresión, trae estrés. Ay, no nos dejemos engañar siguiendo esas falsas enseñanzas que se originan con demonios. Falsas enseñanzas que están siendo promovidas hasta en iglesias. Entonces mantengámonos despiertos como vimos la semana pasada. Enfoquémonos en la palabra de Dios, no solo en la versión de la palabra que alguien nos quiera dar. Porque nuestra vida futura, nuestra salvación y la salvación de nuestra alma depende de eso. El enemigo anda buscando la destrucción de nuestra alma, no solo la destrucción de nuestro cuerpo, porque él no quiere que seamos salvos. Él quiere compañeros en el infierno. No les demos esa satisfacción. También los voy a invitar a que vayan conmigo nuevamente a la segunda carta a Timoteo. Y ahora vamos a ver el capítulo 1, versículos 7 y 8. Segunda carta a Timoteo 1, 7 y 8. Esto lo vamos a ver de la Reina Valera. Y note lo que
el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo y a todos nosotros, por extensión. Allí dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, un preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Mis hermanos, no debemos de tener miedo. No debemos de avergonzarnos de nuestro Señor. Al contrario, dice ahí que no tengamos miedo de participar en las aflicciones que vienen por promover el Evangelio, por hablar de nuestro Señor Jesús, por dar testimonio sobre su vida, sobre su sacrificio, de promover la palabra de Dios que puede no solamente salvarnos a nosotros, sino a muchos. Pablo está escribiendo aquí de la cárcel, motivando a Timoteo que no se avergüence ni del testimonio de Jesús, ni de Pablo, que está preso por su devoción, su fe en Jesús. Prefirió ser encadenado y no poner en riesgo su integridad, su fe, su devoción. ¿Es esa la fe que nosotros tenemos? ¿Son estas las cosas que nosotros estamos dispuestos a enfrentar por nuestra fe, por nuestro amor y nuestra devoción a Dios? Debemos de preguntarnos eso y analizar eso cuidadosamente. Porque si nosotros no tenemos esta fortaleza, este poder que viene de Dios, si tenemos miedo a perder nuestra vida aquí en este mundo, entonces seremos presa fácil para Satanás, porque él sabe cómo ponerle presión a la gente para que la gente caiga. Si la respuesta a esta pregunta es, ¿tengo yo la fortaleza para enfrentar persecución, lo que venga? Si la respuesta a eso es no, yo no me quiero morir, yo no quiero perder mi vida en este mundo, entonces empiece a orar por fortaleza. Empiece a orar por sabiduría, para que Dios le dé el espíritu, el poder, para que cuando ese momento llegue, si en realidad usted quiere vivir con Él en el cielo, usted pueda enfrentar lo que viene. Porque de que viene, viene. Y nos llega a muchos a diferentes tiempos y de diferentes formas. Y cuando esos momentos lleguen, debemos de estar bien arraigados en nuestro Señor Jesús y en la palabra de nuestro Padre Celestial, para nosotros poder sobrellevar, para poder salvar nuestra alma, aunque perdamos aquí la vida. También los voy a invitar a que vayan conmigo al libro de Romanos. Esta la vamos a ver de la Santa Biblia Dios habla hoy. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Y allí dice, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para quedar libre de culpa, pero con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Otra vez, pues con el corazón se cree para quedar libre de culpa y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando reconocemos que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor enviado de Dios, quien lo resucitó, entonces
ahí quedamos libres de culpa. Pero dice que con la boca, reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, dando testimonio de nuestro Señor, es que alcanzamos la salvación. Por eso que usted ve lo que dijo Jesús en Mateo. Quien no me confiesa, quien no declara fe en mí, yo también lo negaré delante de mi Padre. Por eso es que dice aquí que no debemos de tener, como vimos ahí en la escritura, que debemos de tener valentía en el poder que Dios nos da, que no debemos de ser cobardes, que debemos de dar testimonio, porque con la boca es que damos testimonio para la salvación. Mi familia, esto no es si queremos, si es conveniente o es fácil para nosotros. Es un requerimiento para cada cristiano. Si nos avergonzamos, si nada más queremos ser cristianos escondidos para que no nos persigan, ¿tenemos esperanza verdadera? Y para esto no significa, con esto no quiero decir que todo el mundo debe de convertirse en maestro y de dar clases bíblicas, porque como dice la Biblia también, no todo el mundo está equipado para eso. Pero eso no quiere decir que con nuestras limitaciones nosotros no podemos dar de testimonio con vecinos, con amigos, que si estamos en un grupo, en una familia, que no tengamos la capacidad de hablar de nuestro Señor con orgullo, de decir con franqueza y con orgullo que nosotros somos siervos de Jesús. Para eso no necesitamos ser maestros. Solamente necesitamos dejar que ese amor que decimos tener por Él se refleje. Así de la misma manera que hablamos con orgullo de nuestros hijos cuando logran algo o de un logro que nosotros también tengamos. Aunque quizás no sea una cosa grande para otras personas, pero para nosotros lo es. ¿Y qué más grande para nosotros debe de ser el sacrificio de nuestro Señor para salvarnos a nosotros de nuestros pecados y para darnos la oportunidad de tener una vida eterna en el futuro, junto a Él, en un mundo perfecto, en una nueva tierra? Estas son cosas, mis hermanos, que debemos de tener claras, que no podemos dejar que cualquiera nos engañe con no hay mucho que uno debe de hacer o enfóquese en usted mismo. No, estamos requeridos a no avergonzarnos de nuestro Señor, a dar testimonio, aunque sea de forma informal. ¿Saben nuestros esposos, nuestros hijos? ¿Ven nuestros hijos nuestro amor por Dios? ¿Ven nuestros esposos nuestro amor por Dios, nuestros vecinos? ¿Estamos nosotros reflejando en nuestra vida el amor y la obediencia a Dios? Porque a veces damos testimonio no solamente abriendo la boca con palabras, pero también con nuestros hechos. Y cuando la gente ve lo que uno hace, wow, mira cómo tú eres. Yo soy enseñada por Dios. Yo sigo el ejemplo de mi Señor Jesús. Esto no es gloria para mí, sino para ellos. ¿Es esa la respuesta que damos? ¿Ustedes ven? No tenemos que ser maestros. Es dejar que ese amor que tenemos por ellos en nuestro corazón se refleje en nuestra vida, en nuestras interacciones, desde nuestro hogar hasta lo que reflejamos con nuestros vecinos. Ok. Debemos de demostrar nuestra fidelidad, nuestra fe y nuestra devoción a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús, a través de nuestro testimonio. No tiene que ser en conferencias, no tiene que ser en eventos grandes. Ellos no esperan de nosotros lo que nosotros no podemos dar. Pero en nuestra vida eso se debe reflejar en cada oportunidad que tengamos. Y con eso en mente, los voy a invitar también que vean conmigo la segunda carta a los Corintios. Y allí vamos a ver el capítulo 5, versículo 15. Segunda carta a los Corintios 5:15. Esta la vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. Y note lo que se dice allí.
y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él que murió por ellos y fue resucitado. Él murió por nosotros, mis hermanos, pero no para que nosotros sigamos viviendo de la vida de la misma manera que vivíamos. Debemos vivir para Él y más nosotros lo que decimos que lo hemos aceptado, que Él es nuestro Salvador, que somos sus siervos. Dice que ellos deben vivir para Él. Debemos vivir para nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Su ejemplo, su vida debe ser nuestro modelo. Sus palabras deben de ser el compás que nos guía en todo lo que hagamos. Nuestros deseos, nuestros ideales vienen atrás de la voluntad de ellos. Así de simple. Lo que nosotros queremos no viene en primer lugar. Obediencia, lealtad es lo que debe ser primero. También los invito a que vayan conmigo a la carta de los Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 20. Efesios 5, 15 al 20, la misma Nueva Versión Internacional. Y allí se nos dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Somos nosotros cuidadosos con la manera que nosotros estamos viviendo nuestra vida, con el testimonio que estamos dando a través de nuestras acciones? ¿Estamos nosotros reflejando las cualidades de un cristiano que nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesús esperan? Dice ahí que no vivamos como los necios, sino como sabios, como personas instruidas por nuestro Padre y nuestro Señor. Si aprovechando cada momento al máximo. No podemos desperdiciar ni el tiempo ni las oportunidades. No podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Aprovechando el tiempo no solamente para edificarnos, para edificar otros, pero para que cada cosa que hagamos le traigamos gloria y honor a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesús, demostrando en nuestros hechos y nuestras acciones que vivimos para ellos, no solamente o no para nosotros primeramente. Dice que no seamos insensatos y que entendamos cuál es la voluntad de ellos. Debemos de asegurarnos cuál es la voluntad de ellos. ¿Cuál es la mejor manera? Tenemos su palabra en la Biblia. Ellos no nos dejaron con las manos vacías. Y no le dieron la Biblia a un solo grupito para que ellos no le digan al resto lo que viene. No, todos tenemos alcance a ella como hemos mencionado anteriormente. Porque ellos quieren que sepamos cuál es su voluntad. Dice que no andemos emborrachándonos con vino o alcohol, lo que sea. Mis amigos, mi familia, nosotros sabemos, tenemos experiencia de lo que viene con la borrachera. Quizás nosotros o alguno de nosotros nunca haya estado borracho, pero podemos dar testimonio de muchos borrachos que hemos visto y lo que viene con eso.
Aparte de sufrimiento físico, los daños que se le causan a otros, las insensateces, las cosas que hacen. Mucha gente han perdido la vida o le han quitado la vida a otro. Al siguiente día hay cosas, ay, pero ¿cómo fue que yo hice eso? Viene el remordimiento de cosas que hicimos o que dijimos. Por eso, aunque la Biblia no denuncia que una persona tome, pero la borrachera sí. Es una cosa que la Biblia condena. Es un pecado. Dice ahí que la borrachera lleva al desenfreno. Perdemos el control de nosotros mismos, de nuestras facultades mentales. No estamos capacitados para tomar decisiones racionales. Y eso es algo que aquí se nos dice que no debemos de estar haciendo. Si queremos vivir o demostrar nuestra fe y nuestra devoción a Dios, eso es algo que debemos de arraigar de nuestra vida por completo. Dice que al contrario nos animemos a unos a otros con salmos, con canciones a Dios, con canciones espirituales, dándole gracia a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nuevamente mencionando aquí la importancia de ser agradecidos a nuestro Padre Celestial. Y ahí diciendo que nos motivemos unos a otros con salmos. Aquí se nos está diciendo, entreténganse unos a otros con chistes sucios o con entretenimiento violento. Algo que yo noto de vez en cuando, que a veces uno ve, que hay un video viral, una sinvergüenzada o algo que no tiene ningún valor verdadero. Y cuando la gente ve cosas así, entretenimiento, tú ves todo el mundo pasándolo. Pero cuando es algo así, interesante o algo importante que nos puede salvar a nosotros y a otros, ahí está todo el mundo como agachado, con vergüenza compartirlo porque eso es muy religioso. Pero cualquier ratrería no. Eso lo podemos pasar para adelante, a entretener al mundo, para que todo el mundo vea. Usted ve la mentalidad del mundo, la mentalidad que ha puesto Satanás y sus demonios en este mundo, donde nos avergonzamos de compartir la palabra de Dios. Aunque hay muchas personas que cuando es uno de esos mensajitos que dice, si tú le mandas este mensaje religioso o este mensaje de Dios, al final del día te va a recibir una recompensa. A ese sí la gente lo pasa. ¿Por qué? Porque es ganancia instantánea. En realidad, ¿a dónde dice la Biblia eso? Que si decimos cualquier cosa, nuestro Padre Celestial nos va a dar un premio. No, yo nunca me he encontrado con eso en la Biblia. Al contrario, es acción, es sacrificio, es esfuerzo, es aplicando su mensaje. ¿De qué le sirve a una gente mandar uno de esos si en su persona, si en su comportamiento está viviendo completamente desconectado con lo que está en la Biblia? Pero sin embargo, esas son las ideales y las cosas que están gobernando este mundo en este tiempo. Y el que se llama o cree que es un cristiano verdadero debe de asegurarse que su vida no esté siguiendo esos modelos, sino que esté siguiendo el modelo que se nos da a nosotros claramente aquí en la Biblia. ¿Cómo es nuestra habla? Nos estamos edificando, estamos alabando a Dios, estamos contribuyendo a su gloria con lo que decimos. Estamos demostrando gratitud y agradecimiento. O nos estamos quejando por la vida que vivimos, que tenemos una casa, que tenemos comida, que no estamos en la calle, que tenemos un trabajo. Pero la vida es tan difícil porque no somos ricos, porque no podemos viajar el mundo. Y somos desagradecidos porque estamos enfocados en lo que no tenemos, que el mundo promueve, en vez de sentirnos agradecidos por todas las bendiciones que tenemos. Y si usted es una de esas personas que quiere como que no ha tenido suficiente, lo invito a que busque videos de cómo vive la gente en esos países de África. Hay un paquetón.
Eso lo va a ayudar a usted a poner en perspectiva la realidad y a darse cuenta de qué tan bendecido o qué tan bendecida su vida es. También los voy a invitar a que vayan conmigo a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 15. Y vamos a seguir expandiendo en estos puntos vitales que nosotros como cristianos debemos de tener bien en claro. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 15. Y allí se nos dice: Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Ahí en el verso 12 dice que llevemos a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Mis hermanos, no es, ya yo acepté al Señor y me bauticé, ya yo estoy salvo. No. En ningún lado en la Biblia dice eso. Al contrario, dice que trabajemos en nuestra salvación con temor y temblor. No es una garantía. Nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, sí, ya eso está hecho. Pero nuestra salvación depende de cómo nosotros hagamos, de cómo vivamos nuestra vida, de si estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Dice que trabajemos en eso con temor y temblor. Mis hermanos, debemos de tener temor de fallarle a Dios, porque sabemos lo que le espera a aquellos que son desobedientes. Dice ahí que no debemos de estarnos quejando, que al contrario debemos de ser puros, hijos de Dios sin culpa, en el medio de una generación que es depravada y torcida. Eso es lo que vemos en el mundo. Eso es lo que estamos viendo en este mundo, una generación depravada, una generación que se ha desviado completamente de lo que está en la palabra de Dios. Y nosotros estamos en medio de ella. Ahora, ¿significa eso que debemos seguir el curso de esta generación? No, debemos de ser diferentes, debemos de probar ser puros, sin mancha, hijos de Dios, trabajando en nuestra propia salvación con miedo, con mucho cuidado. También los voy a invitar conmigo a que vayan al libro de Hebreos. Y esta vez, esto lo vamos a leer de la Santa Biblia Dios habla hoy. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 14. Y allí dice: Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón malo que se aparte del Dios viviente por no creer en Él. Al contrario, anímense unos a otros cada día, mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Porque para tener parte con Cristo hemos de mantenernos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Aquí se nos dice, mis hermanos, que tengamos cuidado que nuestro corazón no se vuelva malo o rebelde, apartándonos de Dios. Eso lo estamos viendo, mis hermanos, que mucha gente está siguiendo la influencia del mundo y está dejando la doctrina, la pura enseñanza atrás. Estamos viendo que muchos están adoptando
las ideas que se están promoviendo en este mundo, que la Biblia es un libro anticuado y que debemos de modernizarnos y adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo. Cada quien tiene la oportunidad de hacer eso, si eso es lo que quiere. Pero no nos podemos engañar y pensar que podemos adoptar esa nueva idea y recibir la promesa de la salvación, de la vida eterna, que se le promete a los fieles, a los que se mantienen en la enseñanza. El momento que usted abandona esta enseñanza y empieza a adoptar esas enseñanzas demoníacas y diabólicas en su vida, ya usted está abandonando su esperanza de la vida eterna. Así que no nos engañemos, no nos podemos dejar engañar. Dice ahí que de la única manera que llegaremos a tomar parte en Cristo es si nos mantenemos firmes hasta el fin en las cosas que aprendimos, en los principios que se nos enseñaron, los principios que están en la Biblia. También los voy a invitar mientras estamos ahí mismo a ver el capítulo 10. Y allí vamos a ver versículos 26 y 27. La misma Biblia Dios habla hoy. Y les voy a pedir que presten suma atención a esto, porque esto es bien importante. Y esto es algo que lo que voy a leer aquí es algo que no se menciona, que la gente no habla, que en las iglesias no se enseña. Parte de la razón por la que vemos tantas cosas malas pasando y la gente apartándose de la Biblia. Hebreos 10, versículos 26 al 27. Note lo que dice allí. Porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Voy a leer eso una vez más. Porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. No nos podemos engañar, como mucha gente cree que porque Jesucristo murió para nosotros es un sacrificio que tenemos ahí para usar como nos dé la gana. Que está ahí para cuando sea conveniente para nosotros arrepentirnos. Como yo escucho a mucha gente diciendo, oh no, yo estoy muy, muy joven, me falta mucho por hacer, mucho que gozar, yo tengo que disfrutar mi vida. Cuando yo esté vieja, yo me arrepiento, o viejo. En verdad, ¿usted cree, como dice aquí, que todavía el sacrificio de Jesús va a cubrir su línea de pecados que usted haga sabiendo lo que está haciendo? Porque en ese momento no es conveniente para usted arrepentirse, o usted no lo ve como una necesidad, no hay prisa. Eso no es lo que la Biblia dice. Y no podemos dejarnos engañar con esto. Mire también lo que dice Santiago 4:17 con respecto a esto. Santiago capítulo 4 versículo 17, y esto lo voy a leer de la Reina Valera. Y allí dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted aprendió lo bueno que usted debe de hacer y usted no lo hace, usted está pecando. Si sabemos lo bueno que debemos hacer y no lo hacemos, estamos pecando. Y como dijo allí, de regreso en Hebreos,
Como dice en Hebreos 26, si seguimos pecando intencionalmente o deliberadamente, sabiendo que estamos haciendo algo malo, no hay sacrificio que cubra esos pecados. Ya no tenemos la sangre de nuestro Señor para que nos perdone. ¿Usted sabe lo serio que eso es? Y que la mayoría de cristianos en el mundo no tienen idea porque creen que el sacrificio está ahí para cubrir todas nuestras sinvergüenzades, que cada vez que hacemos algo intencionalmente venimos el domingo o el sábado en la noche y oramos y pedimos perdón y vamos a la iglesia y después ya el lunes comenzamos a hacer lo mismo de nuevo y la misma rutina y la misma rutina, sabiendo lo que debemos hacer y no lo hacemos. Mis hermanos, no nos podemos dejar engañar. A Dios nadie lo va a engañar. Y no podemos utilizar excusitas, que la carne es débil y cosas. Él sabe lo que está en nuestro corazón. Él sabe si en realidad nosotros estamos poniendo esfuerzo en cambiar, en demostrar que nuestro arrepentimiento verdadero. Él sabe. Quizás nosotros podamos allantar a personas, a vecinos, a familiares, pero a Él no. Así que no nos engañemos. Si pecamos deliberadamente, no hay perdón. La sangre de Jesús no va a cubrir esos pecados. También los voy a invitar ahí mismo en el libro de Hebreos. Y ahora vamos a ver, en ese mismo capítulo, vamos a ver versículos 28 al 31. Es Hebreos 10, pero ahora del 28 al 31, y eso lo vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. Y allí se nos dice: cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual ha sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es aterrador caer en las manos del Dios vivo. Mis hermanos, al que desobedecía la ley que se dio a través de Moisés, en el testimonio de 2 o 3, era castigado sin, como dice ahí, era castigado sin misericordia, sin piedad, era condenado. ¿Cuánto más castigo? Como dice ahí, ¿usted cree que va a recibir la persona que profana la sangre de Jesús? La persona que toma ese sacrificio como algo ordinario. Piense, ¿qué cree usted? ¿Qué castigo va a merecer esa persona que profana y trata el sacrificio de Jesús como algo ordinario? Dice ahí que Dios mismo es el que promete que la venganza es de Él, que Él le pagará a cada quien. Dice ese verso 31 que es aterrador caer en las manos del Dios vivo. Mis hermanos, nosotros no queremos caer en las manos de Dios para castigo. No queremos que darle ninguna razón para que nos castigue. No hay nada en este mundo, ningún placer en este mundo que valga nuestra vida, nuestra salvación, que valga el nosotros caer en las manos de Dios y ser castigados por Él. No hay nada que este mundo nos pueda ofrecer que valga ese precio. Así que piensen eso. Y las últimas escrituras que vamos a ver, ahí mismo en el libro de Hebreos,
Ahora capítulo 13, versículos 1 al 2 y 4 al 6. Y eso también lo vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. Hebreos 13, 1 al 2 dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sigamos amándonos unos a otros fraternalmente o como hermanos. Dice que no olvidemos practicar la hospitalidad. Debemos de demostrar hospitalidad para aquellos, incluyendo a quien no conocemos, de ser amables, porque muchos sin saberlo han entretenido ángeles. Versículos 4 al 6 dice: tengan todos en alta estima el matrimonio, o vean el matrimonio con respeto, como lo mencionan otras traducciones, y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: no los dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda. No tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Mis hermanos, primeramente ahí se nos recuerda a que debemos tener respeto por el matrimonio, por la fidelidad conyugal o la pureza de nuestra relación marital. Vemos que no solamente eso, sino que en estos tiempos la gente ve el matrimonio como algo que se desecha, algo desechable. Solamente nos mantenemos unidos mientras me convenga, mientras sea fácil. En el momento en que la cosa empieza a complicarse, pues ya hay que buscar una pareja nueva. Eso no es lo que la Biblia enseña. La gente lo que se está enseñando en este mundo es que el matrimonio es algo de conveniencia. Algo que si deja de ser favorable para ti o fácil, ya tú tienes la oportunidad de salir de eso y desecharlo. En vez de, como dice la Biblia, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, que el matrimonio es algo de por vida, que solamente en casos extremos se permite el divorcio. Eso ya se ve en muy pocos casos. Y aparte de eso, está la infidelidad y la inmoralidad sexual en el matrimonio. No hay respeto. Hay gente que se mantienen casada, pero cada quien teniendo relaciones extramaritales fuera del matrimonio. Y eso es lo físico, pero y de la manera que la gente también viola la santidad del matrimonio. Y hay gente que tiene problemas serios cuando tiene que ver con la pornografía y con cosas por el estilo. Que no hay respeto. Hay gente que con los hombres, con los ojos, comete infidelidad. Entonces, como cristianos debemos de trabajar duramente para saber que nuestro cuerpo, nuestra mente están puras para nuestro Dios, que nuestro servicio sea limpio. También dice ahí que nos mantengamos libres del amor al dinero, a las riquezas, a las posiciones que vienen con la cantidad de posesiones materiales. Dice ahí al final: porque sabemos, mis hermanos, que el amor al dinero, como hemos visto, no trae nada bueno. Dolores solamente. Placeres temporales que nos dejan vacíos al final. Pero nosotros como cristianos, aunque sabemos que la tarea es grande,
que el ser un cristiano verdadero no es algo fácil, no es algo solamente de palabra, sino de hechos, que trae con ello mucho sacrificio, mucho esfuerzo, dedicación y devoción absoluta, poniendo nuestros placeres y nuestros deseos a un lado para nosotros someternos a nuestra obediencia a Dios y a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pero como vimos en esas escrituras ahí, no estamos solos. No estamos solos y disfrutamos de paz ahora. Tenemos lo necesario y estamos almacenando tesoros para nuestra vida futura. Y ahí, como dice, Él no nos abandonará, Él no nos dejará, Él nos va a dar la ayuda necesaria. Entonces no tengamos miedo a lo que pase, no tengamos miedo, tengamos la misma fortaleza y convicción que sus discípulos fieles tuvieron. No importa lo que nos pase ahora en el cuerpo. Lo que importa es que nos enfoquemos en salvar nuestra alma para su reino, en utilizar la vida, el tiempo, la oportunidad que tenemos para hacer todo para su gloria, su honor, su honra, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús con completa fidelidad. ¿Por qué? Porque aunque sufrimos, sabemos que vamos a obtener nuestro galardón, nuestra recompensa, la corona de la vida eterna. Así que, ¿qué puede hacer un simple mortal a nosotros cuando nosotros le servimos al soberano del universo y a su Hijo quien dio su vida por nosotros? Eso es todo lo que voy a compartir con ustedes, mi querida familia. Espero que esto les sea de provecho. Como siempre, compartan esto con todos aquellos que ustedes creen que puede ser de provecho. Hagamos que los cristianos se sientan orgullosos de dar testimonio de nuestro Señor Jesús en vez de avergonzados, porque sabemos cuál será el resultado para cada quien. Y no debemos seguir los engaños que se promueven en este mundo, sino aferrarnos a la verdad y cada día que pasa a la palabra de Dios, sabiendo que estamos en las finales y que nuestro momento puede llegar o nuestro final puede llegar en cualquier momento. Los quiero muchísimo a todos. Gracias por su tiempo. Hasta la próxima.